y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Vamos a darle un aplauso al Señor para recibir esta palabra. La palabra del Señor se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos. Saludamos a los que nos están viendo a través de la internet en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano. Mucha gente nos está viendo. Hemos recibido testimonio de estar siendo visto por más de 200 naciones aproximadamente. Ya hay videos que tenemos en el internet, en YouTube, donde están haciendo la traducción en inglés. Le están colocando caracteres en inglés a los videos. Esto está llegando lejos. Estamos haciendo un trabajo desde Venezuela para el mundo, En la clase pasada estábamos tratando lo que es los hábitos y el dominio propio. La clase pasada. Quisiera darle inicio a esta tercera hora de clase en relación a la mayordomía integral para establecer el reino. Esto es para que Dios pueda establecer su reino en la tierra a través de nosotros, que seamos útil para Dios. Quisiera comenzar con lo que finalmente se dio, por ende, se terminó en la clase número 2, para empatar, que son los hábitos y el dominio propio. Presenté una alegoría. Es esta. En una ocasión, un anciano trataba con un niño algo relacionado a los hábitos. La Biblia te habla de hábitos. Él le dijo, ¿quién? El anciano. Hijo, en el interior del hombre se libran una gran batalla entre dos lobos. Uno es malo, iracundo, perverso, lleno de resentimientos, holgazán. El otro es bueno, está lleno de amor, de benignidad, de humildad, de dominio propio. Es consagrado y apegado a lo bueno. Estos dos lobos mantienen una batalla continua y durativa en el ser del hombre. El niño le preguntó, abuelo, ¿y cuál de los dos logran ganar la batalla? ¿Cuál de los dos lobos que están en el interior del hombre librando la batalla logra ganar la batalla? El anciano le respondió, el que tú alimentes más. Así son los hábitos. Así son los hábitos. El que tú alimentes más obtendrá la batalla en un interior. Ganará esa batalla en tu interior. Si alimenta las virtudes que hay en ti y hace de ellas un hábito,
te ayudarán a ganar las batallas que te conducirán a ser un hombre de éxito en la vida. Si alimentas tus malos hábitos, ellos te harán perder la batalla por la vida, llevándote a la destrucción total. Los hábitos es como una adicción interna que se crea por la información que hemos recibido a través de los sentidos físicos y que nos llevan a tener acciones sin siquiera pensarlo. Los hábitos nos llevarán a tener comportamientos involuntarios. La verdad del caso es que los hábitos determinarán nuestro futuro. Cosa dura en la vida, y que no es fácil es luchar en contra de los malos hábitos. Pero cuál difícil es desarrollar, mantener y manifestar los buenos hábitos. Crear un mal hábito es fácil, construir un buen hábito es muy difícil, pero más difícil es mantenerlo. El buen hábito en relación a Dios es el resultado del deseo. Óigase. El buen hábito en relación a Dios es el resultado del deseo, del esfuerzo, del sacrificar la voluntad, pasando por el dolor y el sufrimiento que algunas veces produce el abandono de los malos hábitos que son apetitosos para el alma. Porque no es fácil decirle no al pecado, y más cuando agrada al alma, cuando apetece al alma. El abandonar un hábito produce dolor y rasga el alma. Pero al final, si logramos salir de él, de ese mal hábito, producirá un gozo inefable en el espíritu renacido. Para abandonar un mal hábito hay que pasar por el dolor del cambio y se requiere de un quebrantamiento. No es fácil el tener que borrar de tus contactos a gentes que en vez de sumar te restan y que en vez de multiplicar te dividen. No es fácil. Para construir un buen hábito y mantenerlo, a veces hay que seleccionar entre las amistades que se tienen. A veces hay que entender que hay gentes que ya no pueden seguir contigo, que no puedes continuar con ellas. Y no es fácil. No fue fácil para Abraham el apartarse de Lot, porque Dios le dijo, es tiempo de que te separes de él. No fue fácil. Los malos hábitos. No, negativamente. No se abandonan con una actitud, con P, aptitud y actitud con C, de oración, ayuno y vigilia. Los malos hábitos no se van a ir orando, ayunando ni vigilando. No se van a ir así. Hay gentes que perdieron el tiempo orando y nunca hicieron nada para Dios. Hay gente que perdieron el tiempo ayunando y nunca hicieron nada para Dios. Hay momentos donde Dios no te quiere orando. Porque cuando Moisés tenía el ejército de los egipcios atrás, el mar al frente, y estaba encerrado entre todos estos, se tiró de rodillas y levantó sus manos y Dios le dijo, no es tiempo de orar, toca el mar para que se abra. Hay momentos donde Dios no quiere que tú ores, que actúes. Entendemos que tenemos el tipo de personas en la iglesia, los ancianos en la iglesia que son llamados a la intercesión. Lo respeto. Es un llamado. Y pueden pasar toda una vida orando que están haciendo la voluntad de Dios, porque Dios los llamó a eso. Pero hay a quienes Dios no llamó a orar.
en el sentido de que no quiero decir que no debemos desarrollar una vida de oración, eso es parte de nuestra intimidad, pero tampoco descuidar el estudio de la palabra, el estar envuelto en la perfecta voluntad de Dios cuando recibimos directrices de Él. Entonces los hábitos no se abandonan con una actitud de oración, ayuno y vigilia. Ellos se dominan y se doblegan con una gran virtud denominada como el dominio propio en Kratean. Esta gran virtud, que de paso es un buen hábito, es lo que nos conduce a tomar las decisiones determinantes de querer en mi interior el agradar y honrar a Dios. Lo cierto del caso es que los malos hábitos se levantan en el interior del ser como un gran monstruo que al final de la jornada terminará destruyendo a su creador. Lo que llamamos un Frankenstein. ¿Sabía usted que quien se llamaba Frankenstein es el científico, no el monstruo? Ese monstruo de 3 metros con la cabeza cuadrada, unos tornillos a los lados, una cicatriz en la frente, lo llamaban, eran el monstruo de Frankenstein. Porque quien creó ese monstruo fue un científico llamado Frankenstein. Y según la ciencia ficción, fue tanto la criatura, ese monstruo que levantó ese hombre, que el monstruo terminó matando a su creador. A veces nosotros creamos hábitos como los gran Frankenstein, esos monstruos, que al final de la jornada, si no los dominamos, ellos nos van a terminar destruyendo a nosotros. Y esto no se va orando, ayunando y vigilando. Se va cuando tengo dominio propio. La oración ayuda, no me entienda. La vida devocional ayuda, pero no es todo. Si no conozco los principios del reino, si yo no sé a qué me voy a sujetar, qué voy a obedecer, cuáles son las demandas de Dios, no hay nada. Lucha por todos los medios en contra de los malos hábitos y lucha con todas tus fuerzas para construir, desarrollar y mantener los buenos hábitos, y serás un triunfador en la vida. Yo sé de qué te hablo. La vivencia. La vivencia es un factor determinante para llevar con éxito el llamado de Dios, sea cual sea el llamado que Dios te hizo. La vivencia en lo que hemos aprendido en los principios de Dios es un factor muy determinante para conducir a otros a la perfección y a la consolidación. Los apóstoles instaron mucho acerca de la vida intachable en la que nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. Es de suma importancia en el sistema del reino de Dios el ser perfeccionados para mantenerse en el propósito de Dios y ser promovidos en Él. Pablo dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¡Ah! ¿Cuántas veces lo he leído? A su nombre, gloria, fuerte la pasó al Señor. ¿Cuántas veces lo he leído? Muchas veces. Pero ¿quién le presta atención a esto? El original lo expresa como sigue: pon diligencia en ti mismo, ser aprobado para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. El término procurar, que se utilizó en el griego, da la idea de la diligencia, el apresurarse, ser celoso, con un arduo deseo, con una intensa pasión, entre otros. Ese es el término procurar. El término presentarse del griego es parastesai,
que tiene que ver con el estar ante un escenario como un modelo a seguir, con una figura ilustrativa como ejemplo cabal, como una figura digna de ser imitada. El término aprobado viene del griego dokimos, que describe lo que fue hallado apto y útil para el servicio. Este término aprobado es utilizado para hacer referencia al oro o la plata, que por el fuego han sido purificados de toda aleación y que al ser analizado minuciosamente, después de dicho proceso queda apto y útil para ser presentado en el mercado. Ay, ay, ay. Cuando Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según las características y los términos antes mencionados y analizados, lo que quiso decir fue: Timoteo, trata de mantenerte en los principios del reino, en el carácter de Dios y en sus demandas, en sujeción, en sumisión, en obediencia, haciendo vivencia lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios, estés apto para ser promovido en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué barbaridad! O sea, Dios te está hablando de un ascenso y una promoción. Dios quiere ascenderte y darte una promoción. No tenemos necesidad, óigame, usted no tiene necesidad de estancarse en el reino. En el reino no se estanca nadie. Usted no es el mal muerto. El Espíritu Santo no es el mal muerto. Jesús lo tipifica como ríos, y lo tipifica como ríos, y te utiliza el plural, ríos, 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 plural. ¿Por qué? ¿Por qué como río? Porque el Espíritu Santo no vino a estancarse en tu vida, Él vino a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Y ríos, el plural, porque son muchas las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en tu vida. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia que pastoreaba se te fue toda la gente? ¿Por qué no eres nadie ahora? ¿Por qué nadie creyó en tu ministerio? ¿Por qué no fuiste la inspiración de nadie? ¿Por qué nadie quiso ser como tú? ¿Por qué nadie se quiso congregar contigo? ¿Por qué comenzaste y hoy no sois? ¿Por qué tuviste gente y no están contigo? ¿Cómo está tu estado financiero? Porque yo entiendo que el hombre de Dios pasa por un proceso en el área de la finanza. Dios me pasó a mí por un proceso. Yo pasé por la etapa de la escasez. Pasé por la etapa de la solvencia. Hoy puedo decir que estoy en la etapa de la abundancia y Dios me va a llevar a la sobreabundancia. Y pasé por un proceso, pero dicho proceso no duró tanto tiempo como mucha gente. ¿Qué tiempo tienes tú en el Señor? 20 años. ¿Qué tiempo tiene Dios procesándote? 19. Te va a matar Dios. Te va a matar Dios. Porque no puede ser que tenga tanto tiempo procesándote Dios. Porque Dios no está en lo absoluto que vives en un rancho. Dios no está en contra que vives en un rancho. Pero si está en contra que pases 20 años y estés en el mismo rancho. Puede ser. Porque la gente ve mi gloria, pero no conoce mi historia. La gente no sabe por dónde vivo, por dónde pasé, por dónde tuve qué tuve yo que pasar para estar ahorita acá. En un barrio llamado 28 de diciembre. En una casa pegada a una cañada de aguas negras que cuando eso llovía se inundaba la cañada y se metía para mi casa todo lo que te conté. Una cerca de estantillos con alambre púa todos oxidados y estantillos comidos con comején. Ahí viví con una cabita para meter el hielo que muchas veces me le pegaba atrás al hielero para que me fiaba un hielo, me fiara un hielo y el hielero me decía: amigo, usted me debe 5 hielos, yo no le puedo fiar más. De irme al abasto a esperar que el señor que estaba en el abasto se condoliera y me fiara algo para comer. Casé total. El aseo urbano, en vez de llevarse las bolsas de basura, yo le decía que me dejara bolsas de basura, a ver si conseguía yo algo en la bolsa.
Tremendo, una cosa tan tremenda. Hoy vivo, tengo una casa que tiene 3 plantas, una de topocho, otra de plátano, otra de guineo. ¿Aló? O sea, yo he visto la promoción de Dios, porque todo ha venido como producto de un ascenso, pero que la promoción que viene como producto de un ascenso, todo esto vino como producto de la formación de un carácter, donde Dios me dijo, te voy a enseñar principios que si te sometes a ellos te voy a poner en grande, si no vas a maldecir tu vida. Tú decides. Tú decides. Mire, Pablo antes de su partida le encarga a Timoteo ciertas virtudes que lo mantendrán activo y promovido en el reino de Dios en el ejercicio del ministerio. Mis hijos, ninguna persona, oiga esto, Charles Swindoll, este hombre que lo respeto, hermano, como escritor, Charles Swindoll, hizo un trabajo de hacer una investigación de todos los personajes bíblicos. Si usted consigue un libro de Charles Swindoll, no dude en comprarlo, usted no va a perder su dinero. Muy buen escritor, escribió un libro que se llama, que tiene que ver con la gracia, El despertar de la gracia. Ese libro, cuando lo leí, me ayudó a ser un ministro de gracia y no ser un desgraciado como ministro. Charles Swindoll. Y cuando ese hombre quiso hacer un estudio del apóstol Pablo, presta atención a esto. Presta atención a esto. Cuando Charles Swindoll quiso hacer un estudio del apóstol Pablo, visitó todos los sitios donde Pablo estuvo y fue hasta Roma. Quiso entrar en la Basílica de San Pedro, pero había mucha gente haciendo cola y no era para comprar azúcar ni pan. Querían entrar en la Basílica de San Pedro. No pudo entrar, dijo no. Y le dijo a un guía turístico, ¿hay algún sitio donde me puedas llevar que tenga importancia? Y el guía turístico le dijo, hay un sitio, no sé si para usted tendrá importancia, si quiere usted verlo, véngase conmigo. Y lo llevó. Cuando llegó al sitio, que abrió la puerta, un calabozo seco, vacío. Y le dijo, ¿y esto qué es? Le dijo, esta fue la cárcel donde el apóstol Pablo pasó sus 2 últimos años. ¿Usted ve esa piedra que está allá, la ve? Sí. Allí en esa piedra se sentó el apóstol Pablo a escribir la primera y la segunda carta que le entregó a Timoteo, que se le entregaron a Timoteo. Parte de las cartas dice, mi partida está pronto, pronto está mi partida, ven a verme. Cosa que no le dio tiempo a Timoteo llegar, porque decapitaron al hombre, pero terminó de escribir la primera y la segunda carta, cartas que le entrega a Lucas y Lucas se le entrega a Timoteo. ¿Sabe usted eso?
Charles Swindoll dice que se sentó a llorar en la piedra. Almarza, con cuánto dolor, ahínco, dedicación, propiedad, entrega, paternidad, Pablo escribió esas cartas a uno de sus hijos. Me imagino las lágrimas corriendo por sus mejillas escribiendo la carta. Cartas que muchas veces nosotros las abrimos y las leemos como leer un magazine para rellenar un espacio en un culto, para decir que le hicimos culto a Dios. Basura. ¿Cómo cree usted que le cayó a Pablo, a Timoteo, las cartas que se le entregó Lucas? ¿Con qué sentido las leyó Timoteo? Con las que usted lee, con el sentido que usted la lee, como porque las cartas no fueron escritas para usted. Usted esa vaina no le importa. Porque no fue a usted que le dirigieron las cartas. Para usted eso no tiene valor. Porque usted simplemente abre la Biblia. Vamos a leer en primera carta a Timoteo capítulo tal, así como leer un magazine. Pero te imaginas a ti, tú te imaginas a Timoteo leyendo las cartas. Las cartas llenas de paternidad, de amor, de entrega, de ternura, de consejos que lo llevarían a ser un hombre exitoso en el desarrollo de su ministerio. Ninguna persona que estuviera en el lugar de Pablo, condenado a morir, pasando sus últimas horas en un oscuro calabozo, escribe una carta a su discípulo con tanta pasión y ahínco, transcribiéndole principios que no tuviesen importancia. El apóstol sabía que estos principios mantendrían en pie y en ejercicio a su más amado discípulo, para que llevara a cabo la obra que él le encomendó. Pablo se derrama su paternidad, su maestría, su enseñanza en una carta. Y mire lo que le escribe: Timoteo, sé fuerte en la gracia. Por lo que indica ser un ministro de gracia. Sé fiel para delegar a otros la tarea encomendada. No la retenga. Timoteo, sé valiente como un soldado. Sé disciplinado como un atleta. Sé esforzado como un agricultor. Sé diligente como un obrero. Sé humilde y amable como siervos. Sé diligente en el estudio de la palabra. Sé un buen maestro a tiempo y fuera de tiempo. Sé motivo de inspiración en lo que hacen y en lo que enseñan a los que te rodean. Por otra parte, Pablo insta a Timoteo a no vivir de apariencias en la fe. La mayoría de nuestros cristianos en la iglesia viven de apariencia. De apariencia. A mí siempre me gusta que la gente que trabaje conmigo vaya a mi casa y vea cómo yo vivo. Que yo no vivo de apariencia. La mayoría de la gente en nuestras iglesias viven de apariencia. Ve a sus casas. Ve cómo tratan a sus esposas. Mira cómo tratan a sus hijos. Mira cómo tienen el inmueble y el moblado destruido, destrozado. No tienen ni siquiera cuidado de los bienes que Dios le entregó. No son sacerdotes. No son proveedor, protector. Ofenden, humillan con palabras, con dichos, con hechos. Marcos Witt, en una ocasión estuvimos en Caracas
Me dijo: maestro, yo estoy cansado de los aplausos. Yo estoy cansado, maestro, de escuchar uno de los más grandes escenarios que pueda haber, el Madison Square Garden. El montón de gentes cuando me anuncian y salgo, la gente empieza a aplaudir. Maestro, yo he tomado la tarea que cada vez que yo voy a un concierto, yo pido que pongan a mis hijos y a mi esposa en VIP delante. Porque cuando a mí me anuncian y salgo al rodeo y todo el mundo aplaude y mi esposa y mis hijos no aplauden, para mí esos aplausos no cuentan. Pero cuando yo salgo al rodeo y nadie aplaude y mi esposa y mis hijos aplauden, esos son los aplausos que para mí cuentan, porque ellos saben quién soy yo en la casa. ¡Aló! No vivas de apariencia, le dijo Pablo a Timoteo. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Preso en una cárcel está escribiendo Pablo esto, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿La fe qué? No fingida. La palabra fe es doctrina. No eres el hombre que aprendiste mucha Biblia pero no viviste nada. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, que has hecho de una verdad lo que aprendiste de tus padres. Dos mujeres que ejercieron el sacerdocio, la abuela y la madre, porque no estaba la figura masculina, paterna no estaba allí. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La fe no fingida. ¿Sabes qué me da pena a mí? Que esté ministrando una palabra y que mis hijos y mi esposa saben que yo no vivo lo que predico. Pero ¿sabe qué me agrada a mí? Que esté ministrando la palabra y mi esposa y mis hijos digan: ese es papi, ese es el héroe en nuestra casa después de Jesús. Él es el hombre, él es el sacerdote. Pedro, el apóstol, insta a los ancianos que son ministros a mantener una conducta intachable en el apacentamiento de la grey. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Siendo qué? Ejemplo de la grey. Un modelo a seguir, un hombre que inspira. Yo quiero ser como usted. Si la gente no quiere ser como tú estás mal. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Quién habla? Pablo a los filipenses. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Hay muchos de estos en la iglesia? Sí.
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encarezco para que conforme a la profecía que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneos y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero oiga esto. No sé cómo a usted le va a caer esto que le voy a decir. Pero no todo lo que Dios dice, Dios lo cumple. No todo lo que Dios dice, lo cumple. Año 2011, estuve en una actividad donde ministraba el pastor y apóstol George Porras Benedetti. Yo trabajé con ese hombre 6 años. A mí no me hable de Jorge, 6 años estuve a su lado. 6 años sentado al lado de ese hombre, 6 años atendiéndole todo, 6 años. A mí no me hable de él, lo conozco perfectamente. ...2011... me dijo, Briceño. Yo le dije, yes, sir. Sí, señor. Come on. Ven acá. Párate, allí. Once minutos me dio ese hombre en palabras proféticas. 11 minutos. Búsquelo en YouTube. Palabras proféticas dadas al maestro José Briceño. Búsquelo en YouTube. Palabras proféticas dadas al maestro José Briceño. Métase en Google, busque eso y le va a salir. 11 minutos de palabras proféticas. Entre las cosas que me dijo fueron estas: si crees que has ido a alguna parte, no has ido a ninguna parte. Si crees que conoces a gente, no conoces a nadie, porque te llevaré a lugares que no esperabas ir y te llevaré a conocer gente que no esperabas conocer, porque el don que yo he puesto en ti abre el camino, te abre nuevos horizontes, te rompe toda barrera, te convierte en un líder hasta el punto que el pueblo puede percibir tu liderato y te seguirán. Te pondré entre los grandes. Briceño, hasta ahora tus piernas te han sostenido. Arrodíllate para sostenerte yo. Ahí. Y lloré mucho. ¿Cuánto tiempo? 11 minutos. Y lloré mucho. Pastor Pablo Almarza, llanto que me ahogaba. Terminó la actividad y llorando. Salí de la actividad llorando. Y mi esposa, papi, ya, mami, mi vida, mami, papi, ya. Me senté en mi carro, me recosté al volante y pegué el llanto. Mami, me dice, papi, vas a manejar, vos no puedes manejar así, papi.
Mami, esto es mucho para mí, mami, mucho. Y escuché la voz de Dios por el Espíritu. José, José, José. Hice silencio. Señor, no todo lo que yo diga, no todo lo que yo digo lo cumplo. Si tú no te sometes a la palabra profética, si tú no te sometes a los principios del reino en relación a la palabra profética que te di, lo que yo dije que iba a hacer contigo no lo voy a hacer. Por eso es que Dios no cumple todo lo que dice. Todo depende del que usted lo crea y se somete a esa verdad. Si no, Dios no lo va a cumplir. No, porque si la palabra viene de Dios se cumple. No, hay palabras que vienen de Dios y no se cumplen. Y las dijo Dios. Porque Dios no te garantiza el que va a cumplir su palabra, porque Él lo dijo. Dios te garantiza que la va a cumplir cuando tú la crees, que Él la dijo, y te sometes a esas verdades. Porque Dios le prometió a Elías en palabras proféticas, a Elí, en palabras proféticas lo que iba a hacer con él. Y Dios le dijo a Elí: por cuanto consiste el pecado de tus hijos en el templo, lo que yo dije que iba a hacer contigo no lo voy a hacer. Porque yo escogí un hombre que no ha dejado caer mi palabra profética a tierra, que se llama Samuel. Porque yo honro a los que me honran. Moisés no se sometió a la palabra profética y fue desechado por Dios. Úngeme a Josué por profeta y a Eliezer por sacerdote, porque tú ni Aarón entrarán a la tierra prometida. Desechados. Dios desechó a Saúl. El montón de gente que fueron desechados por Dios en el Antiguo Testamento porque no cumplieron la palabra profética que Dios le dio. Todo lo que Dios dice no lo cumple. Todo depende de usted, porque la hipocresía mata la profecía. La hipocresía mata la profecía. ¿Sabe qué es duro, Pablo? Que Dios le diga a Moisés: sube al monte Pisga, a la cumbre del Everest. Y subió Moisés. Eso está escrito en ¿qué? En Génesis. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿Y cómo es posible que Dios le diga a Moisés que escriba antes lo que le va a pasar? Eso no es fácil. Sube. Y cuando subió le mostró toda la tierra. Y le dijo: toda esta tierra es la que yo te dije que te iba a dar. Te he permitido verla, pero no entrarás a ella. Entonces, ¿para qué me la muestras? Para que tú veas lo que yo quería hacer contigo. Cosa dura va a ser para usted cuando esté presente en el tribunal de Cristo y Cristo te prenda una pantalla y te diga: todo esto es lo que yo quería hacer contigo, pero por tu maldito pecado, por tu orgullo, por no tener dominio propio, abortaste todo lo que yo quería hacer contigo. Mis hijos, no hay tiempo para perder tiempo. Cierra sus ojos, por favor, cierra sus ojos. Todos, cierran los ojos todos. Ábranlo, pásanse el año y usted no es nadie. Cierra sus ojos, cierra sus ojos. Ábranlo, pásanse años y usted puede ser alguien en Dios.
¿Qué le quiero decir? Que el tiempo igualito va a pasar. No lo malgastes. Igualito va a pasar. No lo malgastes. No juegues con él. ¿Aló? Mis hijos, la moral, la integridad, la ética y la equidad es como un gran piso que con derechos podemos desarrollar nuestra fe, podemos ejercer autoridad, podemos ser administradores de los bienes del reino. Por lo contrario, perderíamos ante Dios el mundo que nos rodea, todos los deseos, todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios. Para darle fuerza al tópico acerca del dominio propio, voy a presentar 4 grandes virtudes en las que se movía el patriarca Job, el cual lo llevaron a ser muy próspero ante los ojos de Dios. Leamos primero el pasaje que muestra sus riquezas y luego analicemos las virtudes en las que se movió y se mantuvo para obtener todos esos bienes. Y poseía una hacienda de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de una servidumbre muy numerosa. Este hombre era el más rico entre todos los orientales. Job, capítulo 1, verso 8. Entonces el Señor le dijo, hablando con Satanás: ¿te has fijado a mi siervo, a mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Analicemos las virtudes que lo llevaron a ser próspero, lo llevaron a ser promovido por Dios y ascendido por Dios. Justo, relativo a sus obras, su manera de conducirse en la vida. Esta es obra de justicia. Recto, relativo al motivo del corazón, a los móviles que lo llevaban a hacer las cosas. Temeroso de Dios, relativo a su devoción, adoración y una entrega. Apartado del mal, relativo a una determinación, una decisión, y tiene que ver con el dominio propio. Charles Swindoll plasmó en uno de sus libros una verdad que me hizo reflexionar en gran manera. Él dijo, cito: podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo, siendo el más grande de los promiscuos. Sí se puede. Podemos seguir siendo el mejor juez de una nación, siendo el más arrogante y soberbio que haya existido en el mundo. Sí se puede. Podemos seguir siendo el magnate más prestigioso de las naciones, con los más altos niveles de corrupción financieros en la que se haya vivido. Sí se puede. Pero nunca podemos desarrollar en éxito el don ministerial que hemos recibido de Dios sumergidos en el pecado, porque el don ministerial no es una profesión, es una vocación, es un llamado, y te debes a un ser que por naturaleza es pura santidad. Aló. Me dijo una persona: maestro, ¿usted no sufre de miedo escénico? No. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque estoy seguro del conocimiento que tengo de la palabra. Si a mí se me sienta el apóstol Pablo al frente, a mí no me tiemblan las piernas, porque yo voy a decir lo que él dijo. Si yo me equivoqué, la culpa la tiene él, porque yo digo lo que él dijo. Por una razón. La primera razón es que a mí no me tiemblan las piernas para estar ante un gran escenario, porque uno estoy seguro de lo que yo digo, de lo que he aprendido estoy seguro. Y la segunda razón es porque sé con el espíritu que cuento para decir las cosas. Tengo un espíritu de poder, un espíritu que me da una unción, un espíritu que me dirige, un espíritu que me recuerda, un espíritu que me enseña, un espíritu que me abra grandes iluminaciones y me guíe en las cosas que voy a hacer. Por eso el apóstol Pablo dijo: cada quien que ministre, ministre según el don que recibió, según la palabra que recibió y según el llamado, el espíritu que recibió.
Cada quien que ministre, ministre según el don, el poder y la palabra. Por eso es que cuando usted me pone al aire libre a predicar, yo no sé predicar al aire libre. Primero, porque yo no soy evangelista. Segundo, la palabra que tengo no es de evangelista. Y tercero, el Espíritu Santo que tengo no me lo dio Dios para apoyarme en el don de evangelismo, porque yo no soy evangelista. Por eso que cuando usted deja de ser pastor por ser evangelista, usted se equivocó. Cuando usted deja de ser evangelista por meterse a pastorear, usted se equivocó. Usted va a fracasar. Porque cada quien que ministre, ministre según el don que recibió, según la palabra que recibió y según el poder que recibió. No se me olvide en una ocasión que estábamos en el Alta Guajira, una actividad que habían como 2,000 personas y el evangelista no llegó. Estaba sentado en la primera fila y se me acercó un anciano. Me dijo: maestro, el pastor que organizó la actividad quiere hablar con usted detrás del púlpito, detrás de la tarima. Y me fui atrás de la tarima y cuando llegué dice: maestro, ¿cómo está usted? Wow, Dios te bendiga, usted guarda, hermano. Y yo: amén, amén, amén. Tengo un apuro, maestro. ¿Qué pasó? El evangelista que iba a predicar la actividad no llegó. ¿Tú crees que puedes predicar? Digo: no. ¿Pero por qué? Porque yo no soy evangelista. No importa, sí importa. Y por eso es que tenemos los graves problemas en la iglesia, porque estamos haciendo las cosas porque no importa. ¿Aló? ¿Sí importa? Si esto importa en la ciencia, ¿por qué no importa? ¿Por qué no importa en lo espiritual? Sí importa. Yo no soy evangelista, no me metas en el problema. Porque la palabra que Dios me dio es de maestro, y cuando yo me suba allí voy a empezar a hablar de cosas del griego que no va a entender nadie. Segundo, el Espíritu Santo no va a responder porque no me llamó a ser evangelista. Tercero, no tengo un don de evangelista. Por eso es que cuando yo me paro acá óigame, a fungir, no fingir, a fungir como maestro, usted no se ha dado cuenta que yo no oro antes de predicar. ¿Por qué? Porque para qué yo le voy a pedir a Dios que haga lo que Él sabe que tiene que hacer. Padre, vengo a ti ahora mismo por la eterna, la requinca interna, sacra del Cordero, derramada en la cruz del Calvario. Vengo a ti, Señor, por esa sangre roja, roja, rojita, roja carmesí. Ahora, úsame. Entonces Dios le dice aquí: ¿para qué se pone con esas estupideces si Él sabe que yo lo llamé fue para usarlo, arrancar? Más nada, que oréis o no oréis, te voy a usar. Porque yo te llamé fue para eso. Pastor Pablo, esto no cuadra con la teología de muchos. Yo sé a lo que Dios me llamó, estoy seguro. Es que usted se la da. No, yo soy, hermana, yo no me la doy, yo soy. Yo sé lo que Dios ha hecho de mí. Le dije: Señor, no me dejes afuera. Ayúdame, hermano, ayúdame. No me dejes afuera, ayúdame. Búscame una Biblia. Y por favor, dile a los que están cantando que canten 2 coros más. Me entregó la Biblia. Déjame solo. Me dejó solo. Señor, te doy gracias por estos momentos que están sucediendo. Dios se queda mirando a Cristo y dice: ¿qué va a decir? Señor, yo vengo a pedirte que me uses. Le dice Dios a Cristo: ahí sí me tiene que pedir que lo use, porque yo no lo llamé a ser evangelista. ¿Aló? O sea, la oración tiene sentido. Me viene a pedir que lo use como evangelista, porque yo no lo llamé a ser evangelista. Pero que no me pida que lo use como maestro, porque eso lo llamé yo. Arranque más nada.
Tú sabes que yo no soy evangelista. Dice Dios, lo sé. La unción de tu espíritu que está en mí no me va a apoyar porque no soy evangelista, lo sé. Y la palabra que tengo no es evangelista, dice Dios, lo sé. Pero ten misericordia, Señor. Úsame con tu espíritu. Que tu espíritu ponga el sentir de ese mensaje en mí, Señor. Ten misericordia y que la unción del espíritu fluya tal como evangelista, aunque no lo sea. Que tu palabra sea evangelística, aunque no lo sea. Señor, usa en gran manera. Por los méritos de Jesús, no me dejes hacer el ridículo, Señor. Amén, amén, amén. Con ustedes, José Briceño, pasé. Hice el llamado y se convirtieron 20. Eso fue en la Alta Guajira. 20 guajiritos subieron y pasaron, no indigentes, indígenas, pasaron 20 pasaron. Pero me llamó el pastor, me dijo, Briceño, el evangelista me acabo de llamar que lo dejó el vuelo botado, no viene, tienes que terminar tú la campaña. Prediqué 6 días y en los 6 días se convirtieron 20 guajiritos todas las noches. A lo que terminamos la actividad habían 120 guajiritos que se convirtieron y lo mandamos a pasar a todos los que se convirtieron y nomás que pasaron 20. Y le dije yo, ¿y los otros? No, eran los mismos 20 guajiros que se convirtieron toda la noche. Como los guajiritos son como los sapos que todos se parecen. Y dije, no, son 20 más, dale 20 más, dale que más 20 más. Eran los mismos 20. Oye, yo estaba alegre. Resulta que no. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? La vida de santidad es una vida tan importante porque hay un fluir del Espíritu. ¿Sabe qué dice la gente? Es que hay algo diferente en ese hombre cuando enseña. Dice Pablo, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Es Dios fluyendo. A mí me ha pasado, Pastor Almarza, yo no soy profeta, pero a mí me ha pasado que he soltado una palabra de profecía ministrando y no me doy cuenta que estoy profetizando. Ha pasado fenómenos donde estoy ministrando y señores, involuntariamente pongo la mano sobre alguien. Y en el momento que estoy ministrando, lo que estoy diciendo es para esa gente, para esa persona que le tengo las manos encima y no me estoy dando cuenta. Y después que termino, le quito la mano y la persona sabe, ella sí sabe que Dios le está hablando a ella, porque lo que yo dije cuadra con lo que ella está pasando, aunque yo no sé nada. He soltado palabras de sabiduría, he soltado palabras de ciencia, he soltado palabras proféticas sin darme cuenta que Dios es el que está hablando. Porque la unción fluye, te lleva, te dirige. La unción sabe cuál es el mensaje que usted necesita escuchar. La unción sabe cuál es la canción que usted necesita escuchar. La unción sabe cuál es la canción que vas a entonar. En una ocasión fui a ministrar en una iglesia y me dijo el Señor, canta. El Espíritu de Dios me dijo, canta. Señor, canta. No ministres, no prediques, canta. Y le dije, ¿qué canto? Y me dijo lo que iba a cantar. Canté esa canción, entoné esa canción que dice, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí
cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. ¿Sabe cuántas veces la canté? 7. La gente lloró, se tiró al suelo y después me dijo el Espíritu: presenta el mensaje de salvación. Hazles y convócalos a que acepten el plan de salvación. Le dije: ¿cuántos de los que están presentes quieren aceptar ese plan de salvación que Jesús llevó a cabo, que Dios llevó a cabo a través de su Hijo Jesucristo, en su vida, muerte y resurrección? Pasó la gente, pasó la gente y pasó la gente. El otro día quise cantar lo mismo y no pasó nada. Y me forzaba: espíritu de almas, se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Todo desafinado. Y le dije a Dios: ¿por qué un día funcionó y el otro no? Dios: porque un día me preguntaste qué era lo que yo quería que tú cantaras. Y las cosas como funcionan un día no van a funcionar en la otra, porque yo conozco la necesidad de cada día. ¿Aló? Si tú dejas que la unción te lleve, no vas a tener problemas, no vas a tener tropiezos. Ya te va llevando. Nuestra próxima clase, vamos a continuar con este estudio de eso que usted leyó, que está en las Sagradas Escrituras, cuando Juan dice: hijitos guardados de los ídolos. Me sorprendió eso. Militarmente, te voy a dar un término militar, me pateó cuando lo estudié. Quedé loco. Señor, ¿esto qué? Esto es lo que está escrito. Este es el pensamiento, mi pensamiento en Juan. Esto fue lo que yo quise decir. Nuestra próxima clase lo vamos a estudiar, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.